Buenas tardes, soy el maestro Irving Daniel Solís Magdaleno. En esta ocasión vamos a hablar sobre la explicación del Sistema Educativo Nacional y las recientes reformas educativas, así como conceptos, normas y periodos de la evaluación educativa. El propósito de este video es ofrecer a los seguidores un recorrido por los modelos que se han fundamentado en la evaluación educativa, lo que nos permite o nos debería permitir reflexionar acerca de la evaluación como una estrategia útil y necesaria para el mejoramiento de la calidad de la educación. Vamos a abordar primeramente lo que es el concepto de evaluación. La evaluación se puede entender como diversas maneras dependiendo de las necesidades, ya sea los propósitos también o objetivos de la institución educativa, tales como el control, la medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, y para esto tiene que haber rendición de cuentas, por mencionar algunos de los propósitos de lo que es la evaluación. Desde alguna perspectiva se puede determinar que las situaciones educativas es pertinente realizar una valoración, una medición, una combinación de ambas percepciones. Aquí la clave está en la valoración o la medición de los objetivos que queremos lograr. Algunas definiciones de lo que viene siendo evaluación presentan una orientación cuantitativa y de control y de medición del producto, donde se puede identificar una fase de control que tiene como objetivo no solo la revisión de lo realizado, sino también el análisis sobre las causas y razones de esos resultados obtenidos en la evaluación. Y posteriormente, ya con estos resultados, podemos realizar una elaboración de un plan que en medida de lo posible proporcione antecedentes de este diagnóstico y algunas de las soluciones. También podemos mencionar sobre la evaluación que está orientada por una teoría institucional. ¿Qué viene siendo esta teoría institucional? Pues involucra lo que son las leyes, los reglamentos, los decretos, los circulares que van emitiendo las instituciones educativas o la SEP en este caso para nosotros. Y también pues se refiere a la cultura evaluativa existente. Esta es entendida como la forma en la que se han realizado los procesos evaluativos. Se construye a través de conjunto de valores, a través de los docentes, de los alumnos, de los directores, los supervisores, los representantes educativos. Todo este conjunto de actores están involucrados en este proceso de evaluación, alineados con los reglamentos, decretos, circulares antes mencionados. Otro concepto que encontramos aquí es sobre la evaluación, que es un enjuiciamiento sistemático de la validez o del mérito de un objetivo. Esto lo dice Stuflebium. También menciona que en consecuencia se considera que la evaluación es un proceso complejo pero inevitable. Eso es una fuerza positiva cuando sirve al progreso y se utiliza para identificar los puntos débiles y fuertes para atender hacia una mejora. Esa es la clave, es identificar esa parte, esas partes positivas o negativas de la acción que estamos realizando. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación institucional. Esta se menciona que tiene como requisito indispensable la participación de la comunidad educativa. Por lógica debe participar esta comunidad educativa porque todos están inmersos en este proceso educativo y por lo tanto deberían de estarlo en el proceso de evaluación educativa. También se menciona, y es importante reconocer, que los agentes externos que evalúan una institución deben de saber de la vida institucional. Comúnmente no lo saben y tienden a fracasar este tipo de evaluaciones porque ellos no están contextualizados con dicha institución.
lo que limita su participación para ofrecer datos posiblemente instrumentados utilizan preguntas cerradas. Y es muy común que las instituciones educativas públicas tengan evaluadores externos, lo que se ve que ha llevado al fracaso constante una vez tras otra. Vamos a abordar el tema de funciones de la evaluación. Cualquier tipo de evaluación que se realice en el ámbito educativo debe de cumplir con las siguientes funciones que vamos a ver a continuación. Esto es información de Hernández en el 1998. La primera es función de diagnóstico, donde se menciona que la evaluación es un plan o programa de estudios que se debe caracterizar por el planteamiento, ejecución y administración del proyecto educativo. Debe constituirse en síntesis de los principales aciertos y desaciertos. Ahí está la clave. En esta parte hay que poner bastante atención en los aciertos y desaciertos. Desde ahí se empieza a construir esta parte de la evaluación del diagnóstico, de tal manera que nos sirva a las autoridades académicas de orientación o de guía para derivar acciones para mejorar estas problemáticas detectadas. Otra función viene siendo la función instructiva, donde el proceso de evaluación en sí mismo debe producir una síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del currículum. Por lo tanto, las personas que participen en este proceso de evaluación se forman, aprenden estrategias de evaluación e incorporan una experiencia de aprendizaje laboral. Durante este proceso se genera ese aprendizaje. La función educativa, esta se utiliza a partir de los resultados de la evaluación, donde el personal docente, con precisión, como es percibido su trabajo por los iguales, por el estudiantado o por las autoridades académicas de la institución, así en los diferentes niveles, pueden trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias que se han señalado, ¿verdad?, o que se han encontrado en el desempeño profesional de este docente, en este ejemplo que estamos viendo. Por lo tanto, existe una importante relación entre los resultados de la evaluación del plan o del programa de estudios y las motivaciones y actitudes del personal docente hacia el trabajo. Ahora, viendo lo que es la función autoformadora, esta función cumple principalmente con la evaluación, que ofrece lineamientos para que la persona responsable de la docencia oriente el quehacer académico. La clave aquí está en esa parte, esa orientación del quehacer académico de ese docente. Sus características personales para mejorar sus resultados. Sabemos que las personas, pues aunque nos dediquemos muchas personas a lo mismo, nuestras características personales son muy diferentes. Tenemos diferentes habilidades o diferentes debilidades. Debemos de sacarle provecho, obviamente, a las habilidades, para que poco a poco esta persona se torne capaz de autoevaluar y autocrítica para estar en ese mejoramiento continuo. A continuación vamos a hablar sobre las normas para la evaluación. El Joint Committee of Standards for Educational Evaluation ha formulado dos conjuntos de normas para la evaluación. El trabajo de estas organizaciones ha sido guiado para dos premisas básicas. La primera señala que la evaluación es una actividad humana esencial e inevitable. La segunda habla sobre que se fundamenta en la evaluación solvente y proporciona una comprensión más amplia y una mejora de la educación. Estos dos son los puntos en los que se basa. En general, estas normas pues se basan en cuatro. Debe de ser útil, o sea, al facilitar las informaciones acerca de las virtudes y defectos, así como las soluciones para la mejora. Es importante esta parte, o sea, no solo dice las virtudes o los defectos, sino que da propuesta de solución. Debe ser factible al emplear procedimientos evaluativos que se puedan utilizar sin mucho problema. Debe de ser ética, otro aspecto importante, al basarse en los compromisos explícitos
que se aseguren en la necesaria cooperación, la protección de los derechos de las partes implicadas y la honradez de los resultados. Debe siempre ser lo más ético posible, porque estamos en un proceso educativo. Si no lo hacemos de esta manera, pues se pierde totalmente la razón de ser. Y por último, debe ser exacta. Al describir el objeto en su evolución y contexto, al revelar las virtudes y defectos, al estar libre de influencias y proporcionar conclusiones. Es muy importante que cumpla con todos estos aspectos. No debe quedarse algunos aspectos en el aire, debe ser exacta para que se le dé la validez que necesita. A continuación vamos a mencionar algunos de los eventos más importantes respecto a los procesos educativos y reformas sobre los temas de impulso educativo en el país, aquí en el país de México. El 11 de septiembre del 2013 se aprobó la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, y en el cual expidió la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la ley de Servicio Profesional Docente. Posterior a esta fecha, tenemos otra fecha importante, lo que fue el 13 de diciembre del 2018, se publicó la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, donde se dio la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el proyecto de decreto donde se reforman los artículos 3º, el 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de derogar la reforma educativa promulgada en el sexenio anterior, en este caso por Peña Nieto. Cuando se realiza esta exposición de los motivos por los cuales se deroga esta ley anterior de Peña Nieto, ya cuando está el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, menciona los motivos por los cuales se realiza este movimiento, que son las desigualdades reales que padecemos los mexicanos. Se ha impedido la realización de nuestro ser nacional, y menciona que esta parte llamada la Cuarta Transformación impulsa un paso indispensable a la equidad. O sea, ese era uno de los objetivos principales. Como fundamental propósito, se busca garantizar la educación a toda la población como función del Estado. El objetivo de la reforma es lograr a plenitud la universalidad de la educación en todos los niveles, la universalidad. La nueva iniciativa tiene como propósito cancelar la reforma educativa y las leyes secundarias aprobadas en la administración anterior, y detener las afecciones laborales, que también se vieron bastante afectadas, y administrativas de las que fue víctima el magisterio. Pretende eliminar los efectos de la evaluación sobre la permanencia. Ese era un punto que afectaba demasiado a los docentes, esa parte de la permanencia, y la eliminación de lo que era el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Y pues aquí ya es donde se crea UCICAM, es lo que suple a Servicio Profesional Docente. Vamos a analizar ahora las diversas pruebas o métodos que existen para medir la calidad del aprendizaje, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La primera prueba es la calidad y el logro educativo, que pues se abrevia EXCALE, que son los resultados. Este se aplicó del 2004 al 2016. El objetivo era construir una versión integral de lo que los estudiantes aprenden, cómo es su resultado de su escolaridad formal. Pues involucraba las materias de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. La siguiente prueba es la evaluación nacional del logro académico en los centros escolares, la famosa prueba enlace. Esta se aplica en la educación básica, en los planteles públicos y privados, en los dos niveles, se puede decir. Y era información sobre los conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes, y aquí las materias pues era español, matemáticas, una asignatura se rota cada año. Para el caso de educación media superior, enlace se aplica desde el 2008
a estudiantes de último grado en las materias de comunicación, comprensión lectora y matemáticas. Otra prueba viene siendo Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, que se abrevia o se conoce como PLANEA. El INE desarrolló PLANEA para apoyar la mejora educativa en educación básica y educación media superior. Y aquí ya se empieza a meter un poquito más lo que ya es media superior, no solo básica. Y en las materias de matemáticas, lenguaje y comunicación son las que impactan en esta prueba. Y tenemos otro ejemplo, otro estudio, que es el estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje. Esta se conoce como TALIS o por sus siglas en inglés. Este es un instrumento de evaluación desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que es conocido como la OCDE, que se enfoca en el entorno del aprendizaje y las condiciones de trabajo de los maestros en las escuelas. Se menciona que permite que los profesores y directores de educación secundaria compartan sus experiencias con respecto al modelo educativo para mejorar el servicio docente. Y por último tenemos la Programa para Evaluación Internacional de Alumnos, que es mejor conocido como PISA por sus siglas en inglés. PISA consiste en aplicar una prueba a los alumnos de 15 años con el objetivo de identificar los conocimientos, habilidades y aptitudes que han acumulado durante ese periodo educativo de 10 años. PISA fue desarrollada por la OCDE desde 1997. Se aplicó por primera vez en México en el año 2000. Se aplica una muestra aleatoria, pues es complicado hacerlo con todos, entonces una muestra aleatoria en las escuelas públicas y privadas, donde se examina el rendimiento de los alumnos en temáticas claves que permitan identificar la motivación de los alumnos por aprender, la concepción de estos que tienen sobre sí mismos y sobre los aprendizajes y estrategias que han tenido durante ese trayecto. Ahora, si hablamos un poco sobre la reforma educativa del sexenio del 2012 al 2018, esta reforma educativa fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, teniendo como objetivo garantizar la calidad de la educación pública obligatoria en los niveles de educación básica, lo que es educación primaria, preescolar y secundaria, y la educación media y superior. La reforma formó parte de los acuerdos en ese tiempo llamado Pacto por México, que pues eran pues lo que era el PRI, el PAN y el PRD. Esa unión de esas fuerzas políticas se hicieron llamar Pacto por México y fueron los que autorizaron ese tipo de movimientos de reformas que hubo. La reforma partió de un diagnóstico que reconocía que el sistema educativo mexicano no estaba generando logros sustanciales en la calidad de la enseñanza ni en los aprendizajes de los alumnos. Tenía que haber algún movimiento, ¿verdad?, para generar mejores resultados. Por eso sacaron dicha reforma. En esta reforma de Peña Nieto, pues se hacen cambios en el artículo 3º. En la fracción 3, el Ejecutivo Federal determina los planes y programas de estudio. También el ingreso al servicio profesional docente y la promoción se llevarán a cabo mediante concursos de oposición. Fue cuando cambió esta parte. Y en la fracción 6 se modificaron las universidades y demás instituciones de educación superior que la ley les otorgue autonomía. Tendrán la facultad de gobernarse en sí mismas, determinando sus planes y programas de estudio. Pues sí, pues coincide con esa parte de universidades autónomas. Y el artículo 73, en la fracción 15, facultad al Congreso de la Unión para establecer servicio profesional docente. Le da esta facultad. Fue cuando se crea servicio profesional docente. Algunos obtuvieron beneficios, algunos les afectó, sobre todo por esa parte de la permanencia. Y se adicionan también algunos artículos, lo que es en el artículo 3º, en el párrafo 3º,
el Estado menciona que el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria. O sea, obligatorio ya existía esta palabra en el artículo 3, pero lo que es la garantía de la calidad, esa parte no existía y se agrega ahí en este artículo. En el inciso D del párrafo 2 se menciona que la educación deberá ser de calidad, basada en un mejoramiento constante y en un logro académico de los estudiantes. También en la fracción 9 de este artículo que se agrega, se crea el sistema para la evaluación educativa a cargo del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, de lo que es el INE. Y pues vienen algunos aspectos ahí que el INE tenía que ver en ese tiempo, lo que era diseñar y realizar mediciones correspondientes a los componentes y procesos de los resultados del sistema, expedir lineamientos a los que se sujetan las autoridades educativas federales o locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que correspondan, daba esa parte ahí, esa apertura, y también la obligatoriedad. Generar y difundir formaciones para mejorar la calidad de la evaluación y la equidad y la igualdad social. Ya se empezaba a ver ese aspecto. Y pues en los transitorios, el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores los temas para la designación de la Junta de Gobierno del INE, de esta parte de la evaluación. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley del INE y las reformas a la ley de la educación. Todos estos aspectos se vieron en esa reforma de Enrique Peña Nieto. Y ya por último vamos a hablar sobre la iniciativa de reforma del sexenio 2018-2024, cuando estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta, como habíamos mencionado anteriormente, se inició el día 13 de diciembre del 2018. Lo más importante aquí pues es de que señala que la reforma educativa del 2013, la anterior con Peña Nieto, tuvo como eje central la evaluación estandarizada de los docentes, sin tomar en consideración los contextos económicos, sociales y demográficos que inciden en el proceso educativo. Sí, es cierto, era muy agresiva esto de servicio profesional docente, estas evaluaciones, sobre todo para la permanencia, donde al docente no se le daban herramientas, simplemente se le evaluaba, y si a criterio de ellos no cumplías con los requisitos a través de un examen estandarizado, pues podías quedar fuera. Era muy agresivo eso y muy tajante. Entre los cambios más importantes que se realizaron en esta reforma fue el establecimiento de un servicio de carrera del magisterio, donde se eliminó el Instituto Nacional para la Evaluación y la Legislación. Se crea el Centro Nacional de la Revalorización del Maestro y la Mejora Continua de la Educación. Aquí es cuando posteriormente se crea el UCICAM y se elimina Servicio Profesional Docente. Y se reforman aquí gran cantidad de artículos, como lo que es en el artículo 3, párrafo 1, párrafo 2, 3, fracción 5, 7, 8, 9. Aquí en todo este conjunto de artículos y de párrafos, se menciona que la educación es un derecho de toda persona para alcanzar su bienestar. Ya viene esta parte de bienestar. El Estado deberá garantizar su impartición. Los principios de la educación serán universal, laica, obligatoria, democrática. También se agrega esta parte democrática, es diferente a lo anterior. Integral también, equitativa y de excelencia. Excelencia ya se venía manejando, la calidad, pero integral también es algo que se empezó a manejar un poquito más ahí, ya más formal. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman educación básica. La media superior y superior serán obligatorias. También esta parte de la superior, que es obligatoria, es tema nuevo. Interés supremo sobre la impartición de la educación de los niños y jóvenes. Maestros, agentes primordial de la transformación social, se le da esa importancia al maestro. Y la legislación secundaria deberá establecer un centro de autonomía técnica para la mejora continua de la educación. En el artículo 31, fracción 1, pues se menciona que obligación de los mexicanos
ser responsables de que sus hijos o pupilos concluyan las escuelas o asistan a la escuela para recibir educación obligatoria. En este caso, o sea, sí también se abordan se hace énfasis en que el mexicano sea más responsable en atender las situaciones de sus hijos. Se crea también un sistema permanente para la actualización de los maestros, reconocimiento a la contribución de los maestros en la educación básica. La ley secundaria establecerá el servicio de carrera profesional del magisterio. También hay promoción. Desgraciadamente, los últimos años para acá, de Peña Nieto y Andrés Manuel, en estas reformas, lo que es la promoción se ha visto muy poco, no hay muchos recursos. Sí existe manera de subir como antes en carrera magisterial, pero los presupuestos son mucho menores. El porcentaje de docentes que logran acceder a un estímulo es muy bajo. Entonces básicamente estamos mal en eso. Y por último, en el artículo 3, la educación será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, ingreso y promoción de docentes a través de concursos de oposición, evaluación obligatoria y servicio profesional docente. O sea, esta parte se deroga, pues es lo que se deroga, porque pues era algo muy, pues que tentaba con los derechos de los trabajadores de la educación. Y ya para culminar con este tema, en la última reforma que hubo, hay algunas principales demandas y cambios sugeridos. El primero es la eliminación del carácter punitivo y capacitación para los maestros. O sea, y esto se vuelve, pues se elimina. Ya la capacitación hasta cierto punto es más voluntaria, y la evaluación ya no tiene ese carácter punitivo donde te podían correr, ¿verdad? A fin de cuentas, donde podía ser dado de baja del sistema. Reconocimiento de escuelas comunitarias, también se da más énfasis en esto. Reinstalación de maestros cesados debido a estas evaluaciones punitivas antes mencionadas. Mayor presupuesto a educación. Estos 3 puntos que vimos creo que sí se han cumplido. Ya terminó el proceso el lapso de gobierno de Andrés Manuel, pero mayor presupuesto a la educación, no, como mencionábamos antes, no se ha visto que haya más presupuesto en esos programas de incentivos. Sí ha habido incremento salarial, sí, el año pasado sí se incrementó. 2024 tuvo un gran incremento en comparación de otros años, pero si comparamos ese incremento, ese porcentaje que se nos incrementó en el sueldo a todos, no se compara cuando ingresabas a un nivel A, nivel B de carrera magisterial, donde realmente tu sueldo despegaba bastante. No vimos ese tipo de despegue salarial. A eso mi comentario de que el presupuesto no ha aumentado mucho, y al menos en sueldos. Y mejoramiento de la infraestructura escolar, del mobiliario y equipamiento digno. Hay programas, existen todavía programas de equipamiento. Con base en mi experiencia, falta mayor seguimiento de esos programas en escuelas que conozco, en las cuales he laborado, parte de la zona en la que trabajo. Han recibido apoyo. Desgraciadamente los directores no lo emplean de manera adecuada, y no hay quien les dé el seguimiento adecuado para que se emplee bien ese recurso. Es un foco rojo ahí para cambios. Para concluir este video, podemos mencionar que han existido diferentes reformas, y pues seguirá habiendo otras, ¿verdad? Según cada gobierno que llegue, con los ideales que tengan los líderes que lo dirigen, también las necesidades internacionales, las necesidades nacionales, pues van a cambiar los programas. No hay una reforma perfecta. Algunas llegan y agreden o nos afectan a los docentes, otras son un poco más amables, tienen más beneficios, pero aún así pues ninguna va a ser perfecta, probablemente tampoco, no ha sido ni va a ser perfecta, pero sí hay que tomar las virtudes de cada uno, saber aprovechar cada
cada beneficio que nos da una y saber defendernos también de las que nos afectan como docentes, yo hablando como docente. Pero ya después de ver este video, pues nos da un panorama de lo que es la evaluación educativa, algunos aspectos y también un recorrido breve sobre las últimas reformas y cambios en lo educativo, tanto en leyes como en propuestas. Un placer haber estado con ustedes. Hasta luego, que tengan buena tarde.